Hola a todos, gracias por vernos en un video más. En esta ocasión vamos a hablar un poco de Azure CLI. Vamos a continuar nuestra serie de Azure CLI para DevOps. En especial, pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito de SQL. Vamos a utilizar nuestra herramienta nativa de Azure, el Cloud Shell, para desplegar una base de datos. Vamos a crear primero una base de datos, vamos a aprender la sintaxis básica de nuestro comando y luego pues, vamos a crear una más avanzada. Entonces, sin más, vamos manos a la obra. CLI y de SQL de Azure. El Azure CLI pues es el CLI o la línea de comandos nativa para nuestra consola de Azure. Igualmente esta se puede instalar tanto en Windows, en Mac como en Linux. Ahora, hablando referente a nuestro sistema o a lo que vamos a realizar este día, SQL en Azure. Antes, estamos diciendo probablemente unos 10 o 15 años atrás, los desarrolladores, en especial cuando era PHP, NET y esos lenguajes, desplegaban las bases de datos en servidores nativos. Por ejemplo, creaban un Debian, creaban un Ubuntu, instalaban Apache, luego configuraban la base de datos, creaban las tablas a mano y listo, ya desplegaban o ya creaban su conexión a la aplicación. Con la migración de los sistemas en cloud, pues ahora tanto Azure como AWS, Google y todos los proveedores tienen los servicios SQL nativos. ¿Qué significa? Que nosotros pues solo en un par de clics podemos desplegar una plataforma completa o un servicio completo de SQL. No solo pues SQL, se puede usar Postgres, podemos usar Manage, hay muchísimas. Dolphin, Elephant, hay como 30.000 series de database, pero eso no lo vamos a ver en este momento. Entonces, para eso nos sirve Azure para desplegar nuestra base de datos sin necesidad de complicarnos y de estar ahí configurando nuestras plataformas. Así que esa sería la parte introductoria. Eh, Normalmente en producción, pues nos piden una base de datos, pero tenemos para varias etapas. Tenemos staging, tenemos C2C, QA, tenemos desarrollo, POC, y es ahí donde entran en juego pues los cambios. No podríamos estar desplegando una base de datos pues desde el portal, porque nos tardaríamos, si lo seleccionamos acá, nos tardaríamos unos 5 a 10 minutos desplegando eso. Es para ello que Azure también nos ha brindado comandos nativos para desplegar esta base de datos. Así que, ¿qué vamos a hacer en este momento? Pues vamos a abrir nuestro Visual Studio o vamos a crear una carpeta, abrimos nuestro Visual Studio y luego pues vamos a crear nuestros bash y los vamos a correr en nuestra base, en nuestro Cloud Shell. Así que vamos en este momento, manos a la obra, a crear nuestro primer script. Nuestro primer archivo se va a llamar db with azure.sh. Va a ser un bash. ¿Qué parámetros vamos a utilizar? Si ya han seguido anteriormente nuestra serie, voy a incrementar un poquito la fuente. Si han seguido anteriormente esta serie, saben que vamos a utilizar pues los comandos regulares de Azure CLI. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a crear un grupo de recursos. Lo primero, pues voy a dejar acá un comentario. Vamos a poner crear grupo de recursos. ¿Listo? Lo primero va a ser el grupo de recursos. ¿Y cómo creamos un grupo de recursos? A través de Azure CLI. Muy fácil. Hacemos un AZ group create. Le damos un nombre, por ejemplo, 2023 DB demo. Y le damos la ubicación. Vamos a hacer el location y el location va a ser east y east US. Perfecto. Pero, como ya saben, estos parámetros los podemos reutilizar. ¿Y cómo? Pues haciendo una variable. Por ejemplo, podríamos hacer acá resource group name
y el nombre que le vamos a dar. Y ya podemos definirlo acá como una variable. ¿Listo? Vamos a utilizar entonces ahora el resource group name. Igualmente, la ubicación la podemos reutilizar como una variable. Vamos a hacer acá location, y la vamos a definir también como una variable. Y la vamos a llamar acá como una variable. Vamos a hacer el location. El segundo paso va a ser entonces crear nuestro servidor. Para poder tener nuestras bases de datos necesitamos un servidor. ¿Y cómo lo creamos? Muy fácil. Vamos a hacer acá el comentario, crear server. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Un AZ SQL server create. Vamos a asignarle un nombre y el nombre se va a llamar de la siguiente manera. Vamos a hacerle acá una variable, server name. Server name va a ser cars to recall 2023X. Perfecto. Vamos a poner entonces acá el server name. Vamos a hacer un salto de línea. Ustedes acá pueden decir, si hacen todo el comando complejo hasta el fin, pues por así decirlo, toda la línea hacia la derecha, o si crean un salto de línea. En mi caso, pues yo prefiero siempre los saltos de línea, ya que hacen los comandos o el listado mucho más útiles. Normalmente la gente tiende a dejar esto en un solo comando. Yo no lo recomiendo. Así que entonces vamos en este momento a crear el salto de línea y vamos a continuar con el server. Vamos a definirle el grupo de recursos, resource group. En resource group, ¿qué tenemos? El resource group name, resource group rgname, se llama rgname. Perfecto. Ahora vamos a definirle también los siguientes parámetros. Tenemos que definirle la ubicación. Ya la tenemos como un location. Si se fijan, ya la tenemos como un location. Entonces vamos a avanzar. Y le vamos a agregar ahora un admin user. Admin user, pues ustedes lo tienen que definir. No es un valor pues que sea específico. Y luego vamos a ponerle un admin password. Y acá yo le voy a poner, por ejemplo, Antonio 2023 20 23 12 y y saltamos. Bueno, ese creo que no le va a gustar. Entonces voy a agregarle acá una X y hacemos lo siguiente, el salto de línea. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestro grupo de recursos, nuestro server. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría la base de datos. Crear base de datos. Perfecto. ¿Y cómo la creamos? De la misma manera. Hacemos un AZ-SQL db create y le vamos a definir un nombre. El nombre pues va a depender también ustedes del nombre que le van a dar a la base de datos. Por ejemplo, acá, pero creo que acá estoy mal. Es ASQL, AZ-SQL db create. Le vamos a definir el resource group name. Luego vamos a definir el nombre, vamos a definir lo siguiente. El servidor donde va a estar nuestra base de datos, que va a ser el server name, que lo tenemos definido también como una variable. Luego vamos a definirle el nombre. El nombre va a ser cars to recall. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué nos faltaría? Pues nos estaría faltando si vamos a tener redundancia. Vamos a hacer un son redundant y lo vamos a definir como un false, como un valor que no va a tener en ese momento pues por acá. Muy bien, y con esto pues ya estaríamos finalizando nuestra configuración del script. Si hubiera algún error al momento de correrlo, pues lo estaríamos recibiendo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues venir a nuestra plataforma de Azure. Voy a cerrar acá. Conectarnos a nuestra base de datos.
perdón, a nuestro terminal, voy a hacer un ls, voy a borrar todo lo que tengamos acá para no confundirnos. Db with rules, demo, test. Listo, ahora hago un ls y voy a darle un clear. ¿Cómo voy a correr mi script? Muchos me dirán, ¿podríamos crear un nano? Sí, podríamos crear un nano, por supuesto, pero no sería más fácil si agregamos por acá el archivo, seleccionamos upload, nos venimos al proyecto que tenemos acá en nuestro escritorio, vamos a buscarlo, agregamos nuestro bash, lo subimos y acá nos aparece que ya está completo. ¿Cómo podemos verificar nuestro bash? Pues muy fácil. Abrimos nuestro editor que se encuentra acá en las opciones de acá, Open Editor. Abrimos nuestro script. Bien, vamos a verificar entonces nuestro script. Tenemos el server, el grupo de recursos, el usuario, el password. Listo. Entonces ahora vamos a hacer un bash. Nuestro script, voy a incrementar el tamaño de este y me aparece que el password no tiene la cantidad de caracteres que se requieren. Bueno, vamos a agregarle, vamos a hacer algo. Vamos a ponerle por acá 2023 y le voy a agregar otro más acá, otro más por acá y otro por acá. Listo. Así si no le gusta, pues no creo que esté haciendo un complaint sobre eso. Pero pues ya tendría en este momento que estar funcionando. Así que voy a hacer un clear y voy a hacer un cat de mi bash. Voy a verificar el password. Listo. Voy a hacer un clear de nuevo y voy a correr mi script. Vamos a verificar. Muy bien, bueno, al parecer entonces ya está corriendo. Si en dado caso tuviéramos algún problema, esto pues es lo que ustedes tienen que hacer. Leer el error, verificar, volver a corregir y volver a correr. Ahora, no se preocupen, este script yo se los voy a dejar en la descripción del video y si ustedes tuvieran preguntas, pues las pueden hacer a través de los comentarios o bien pues buscar la documentación. Siempre hay que valerse de la documentación luego de los medios en línea para poder aprender. Muy bien, vamos entonces a esperar. Esto pues ustedes pueden verificarlo. Vamos a cerrar por acá. Vamos a irnos a los grupos de recursos. Y si se fijan, ya tengo en este momento el grupo de recursos. Vamos a volver. Vamos a darle un refresh. Y vamos a esperar. Vamos a abrir de nuevo la consola. Y vamos a esperar. Ya se creó el grupo de recursos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Crear el server. Luego de crear el server, estaríamos creando pues la base de datos. Y si ven por acá, ya tenemos en este momento creado el server. Ya tenemos creado nuestro servidor. Por acá está, tiene el nombre, el grupo de recursos y vamos a verificar otras cosas adicionales. Una vez se haya creado, tenemos que chequearlo por acá o lo pueden revisar. Vamos a volver y si se fijan ya tenemos el server. Vamos a venirnos a la base de datos y la base de datos aún no está disponible. Vamos a abrir de nuevo la consola y en ese momento está corriendo. Este proceso pues tarda en promedio unos 5 minutos, unos 3 a 5 minutos en completarse. Ahora, esto es a través del CLI. Pero ahora, ¿se imaginan? O si ustedes ya lo han hecho a través del portal, esto tarda pues unos 10 minutos mientras ustedes configuran todos. Normalmente pasa, y yo lo he visto mucho, en medios de producción y de pruebas, que ustedes tienen que desplegar 20 bases de datos para hacer pruebas, con diferentes tamaños, diferentes especificaciones, o 20 bases de datos para desarrolladores. ¿Se imaginan ustedes tener que hacer esa tarea manual? Les consumiría muchísimo tiempo. Para eso es el script. Entonces, vamos a ver.
Ya se completó esta parte. Ya tenemos la base de datos. Vamos a cerrar acá. Y ya está por acá. Listo. Ya tenemos la base de datos. Pero si intentamos conectarnos a través del Query Editor usando nuestro password que tenemos acá en Azure, voy a bajar acá, voy a copiar, de hecho voy a copiar esto ya que está corregido, voy a copiarlo todo, voy a volverme acá, voy a reemplazar y voy a pegar, voy a copiar el password, copiamos, volvemos en Azure, bajo por acá, voy a pegar mi password y si entro, quiero que vean lo siguiente. Voy a incrementar esto y vean el error que me da. Me dice que no se puede abrir el server, el nombre del servidor, porque nuestra IP o nuestro cliente no está autorizado. Acá yo le podría dar clic y estaría autorizado. Pero ahora, ¿se imaginan ustedes tener que dar las instrucciones en específico a cada usuario? Mire, tiene que seleccionar acá. No, normalmente esto lo hacemos ya automatizado. Entonces, en ese momento que hemos visto, voy a darle Skype porque ya no vamos a hacerlo por acá. ¿Qué hemos visto? Bueno, ya creamos entonces nuestro script, ya lo subimos a la consola. Creamos nuestra base de datos, nuestro grupo de recursos, nuestra base de datos, nuestros servidores, nuestra base de datos, pero no podemos conectarnos a él. Existe, sí existe y ya podemos hacerlo. Podríamos agregar manualmente nuestra base de datos acá, o perdón, nuestra base de datos al firewall, pero eso sería muy trabajoso. Entonces, ¿qué sería el siguiente trabajo o el siguiente paso? Agregarle una regla al script para que podamos acceder. Luego de agregar la regla, ¿qué vamos a hacer? Pues crear una tabla y crearle pues un par de valores. Así que sin más, vamos entonces a la segunda parte. Bien, vamos entonces a volver a nuestro Visual Studio. Como mencioné antes, ¿para qué nos sirven los scripts? Para reusar la infraestructura. Entonces acá yo voy a hacer un nuevo bash. Vamos a llamarle db with firewalls with rules. Vamos a poner with rules.sh. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo este script. Voy a copiar. Voy a pegar. Y voy a reusar algunos detalles, a excepción del grupo de recursos. Vamos a llamar al grupo de recursos Open Public DBs. Public. ¿Listo? El server lo va a llamar Open igual Cars to Recall Open 23. A la base de datos le voy a llamar Cars to Recall Open. Pero, si se recuerdan, ¿cuál era el problema? Que no podíamos ingresar a la base de datos porque necesitamos una regla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una regla. ¿Y dónde vamos a crear la regla? Justo debajo de nuestro servidor. ¿Cómo creamos la regla? Pues fácil. Vamos a poner acá, crear firewall rule. ¿Y cómo la creamos? Muy fácil. Hacemos un AZ SQL server firewall create firewall rule. Es acá. Firewall rule create. Vamos lo mismo. Vamos a crear el salto de línea. Recuerden que el salto de línea nos sirve para poder hacer lo siguiente. Hacer más organizados nuestros scripts. Vamos a hacer AZ SQL Server Firewall Rule Create. Vamos a agregar los siguientes datos, los siguientes parámetros. El resource group name, le vamos a dar lo siguiente. Como es un server, tiene que seleccionarse el server. Entonces vamos a poner el server y el server name. ¿Listo? Hacemos lo mismo. El salto de línea.
Y acá le vamos a agregar un nombre a nuestra regla. Por ejemplo, regla demo. Perfecto. Hacemos el salto de línea. Vamos a hacer el salto de línea. Vamos a poner acá demo. Hacemos el salto de línea. Y acá viene la parte importante. Vamos a seleccionar un start IP address. IP address. Acá tenemos lo siguiente. Podríamos utilizar nuestra IP de donde queremos que empiece o las IPs que ellos nos brinden. En este caso, como pues lo vamos a dejar público, en este caso sería para todos los desarrolladores, podríamos dejarla con 0.0.0.0. Le damos un salto de línea y donde va a terminar el rango de las IPs. End IP address va a ser 255.255.255.255. ¿Por qué lo dejo de esta manera? Esto no es una buena práctica. Que me quede constancia de eso. ¿Qué sucede si ustedes dejan la base de datos abiertas a todo el planeta Tierra y unos hackers por allá por Rusia o por Marruecos consiguen la base de datos, consiguen el password, pues ya se robaron la información? Por ende, normalmente estas IPs tienen un rango y esas las brindan sus administradores o los SREs. El team de seguridad. Ellos les van a dar estas IPs, así que no se preocupen. Entonces, ahora, ¿qué sería el siguiente paso? Pues guardarlo, lo vamos a guardar. Vamos a guardarlo, control S, hacemos un control S y vamos a volver a Azure. Vamos a abrir nuestra terminal. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a abrir nuestra terminal. Y no sé por qué no le está gustando. Bueno, voy a refrescar la pantalla. Quizás tenemos por aquí algún problema del caché. O si no, pues vamos a hacer un portal otra vez. Vamos a esperar. Como que no le gustó. Sí, tenemos problema de caché. Voy a darle un copy. Voy a darle un paste. Y ahora sí. Vamos a esperar a que cargue. Pues voy ahora a subir mi archivo. Voy a seleccionarlo. Voy a darle upload. Voy a abrirlo. Muy bien, ya se subió. Ahora puedo hacer un ls. Puedo hacer un cat db rules. Muy bien, y acá estamos. Voy a abrir el editor. Voy a hacer un poquito más grande esta pantalla. Voy a incrementar el tamaño. Voy a verificar que todo esté bien. Server name, resource group, el password, la regla, el nombre de la regla. Recuerden, aquí solo lleva una rayita. Cuando son parámetros complejos o de comandos, estos sí llevan ambos. Cuando es un nombre de configuración o un parámetro de configuración, lleva uno. Entonces, vamos a verificar. Recuerden, no se preocupen porque esto se lo voy a dejar dentro de la descripción. Y ahora sí puedo hacer un bash db with rules y vamos a ejecutar. Vamos a verificar. Va a solicitar el grupo de recursos. Si no existe el grupo de recursos, lo va a crear. Si no existe el elemento, lo crea. Y si existe, lo sobrescribe. Recuerden que estos comandos son idempotentes, lo que significa que no importa cuántas veces ustedes corran el comando o el script, este tiene que dar siempre el mismo resultado. Voy a bajar por acá un momento. Voy a venirme a mi grupo de recursos. Y si se fijan, el grupo de recursos Open Public DBs ya está disponible. No tengo ningún recurso en este momento, porque si volvemos acá, aún sigue corriendo. Entonces, vamos a aprovechar esos minutos y vamos a abrir nuestro Visual Studio. Recuerden, ¿cómo creamos entonces este script? Muy fácil. Primero creamos el grupo de recursos con la ubicación. Luego creamos el servidor
le asignamos un nombre dentro de la variable, le asignamos el grupo de recursos, la ubicación, el admin user, el password. Si se recuerdan el password tuvimos el problema de que no era complejo y se requiere un password complejo para las bases de datos de administrador. Luego creamos nuestra regla. Recuerden que reutilizamos el script que ya teníamos y solo le sumamos esta parte de acá, que fue crear la regla. Luego le asignamos una base de datos a nuestro server. Bien, si se fijan, vamos a bajar por acá. Ya tenemos entonces nuestro servidor creado. Tenemos por acá el Fully Qualified Domain que nos brinda, con esto vamos a poder acceder a nuestro servidor. Luego, pues tenemos los datos, el grupo de recursos, el proveedor que llamó para crear este archivo, este recurso, llamó al SQL, creó el servidor, le asigna por acá el NIP address y le asignó el start IP address y el nombre de la regla que hemos creado. Vamos a bajar, vamos a hacer un refresh. Ya tenemos nuestro server acá. Ahora vamos a abrir el server. Vamos a verificar que las bases de datos aún no se han creado porque sigue en despliegue esa base de datos. Luego vamos a hacer algo. Vamos a aprovechar y nos vamos a venir al networking. Y si se fijan, acá ya tenemos la regla. Si nos venimos al despliegue anterior, al grupo de recursos, ese era el demo, nos venimos a este, nos venimos a nuestro server, venimos al networking, no tenemos ninguna regla. A excepción, pues, de que ustedes ya hayan agregado. Pero en este caso, pues, el grupo de recursos que contiene nuestro servidor ya está desplegado. Ya tenemos el server y ya tenemos la regla en su lugar. Vamos a verificar las bases de datos. Aún no se ha desplegado. Las bases de datos siempre tardan un poco más en desplegarse. En promedio son entre unos 3 a 5 minutos. Pero si se fijan, en este momento ya está disponible. Por ende, si regreso acá a Azure, ya la tengo disponible acá, la voy a seleccionar, me voy a venir a mi Query Editor, voy a copiar mi password, que no me recuerdo, así de complejo es que no me recuerdo, voy a copiar, voy a bajar, voy a pegar y voy a darle OK. Y en esta ocasión ya tengo por acá entonces mi servidor y ya tengo las tablas. No tengo tabla en ese momento, pero ya las puedo crear. ¿Cómo vamos a crear una tabla? Esto ustedes lo pueden hacer tanto a través del editor de Azure, yo lo estoy haciendo acá para que aprendamos a usar Azure, o lo podrían hacer también con DataGrip o con MySQL Management, MySQL MS Management Studio. Es correcto, ese podrían utilizar. ¿Cómo vamos a crear entonces nuestra primera tabla? Muy fácil. Vamos a darle por acá un create table, el nombre de la tabla que va a ser un models to scan. Listo. Los valores que le vamos a incluir. Los campos. Vamos a seleccionar por acá los campos. Sí, yo sé, no le gustó. Vamos a los campos. Y vamos a darle un ID. Vamos a darle un int. Primary key identity de 1 a 1. ¿Listo? 1,1. Muy bien. Vamos a darle un espacio. Vamos a seleccionar ahora lo siguiente. ¿Qué elementos le vamos a agregar? ¿Qué elementos tiene un carro? Vamos a darle un brand. Un brand
correcto, un brand. Y este brand va a ser un varchar del tipo varchar, con un largo de 25 caracteres. ¿Listo? Tampoco va a ser vacío, no aceptar campos vacíos, not null, perfecto. Luego le vamos a agregar en año, este sí va a ser un int, y este tampoco lo vamos a permitir vacío, not null. Luego le vamos a agregar, y acá va a dar error porque tiene que llevar una coma. Luego le vamos a agregar un modelo. El modelo también va a ser un varchar con un largo pues, de 25 caracteres para el modelo. Y este tampoco va a ser not null. Perdón, not null. Listo. Y ya con esto podríamos ejecutar nuestro query. Vamos a correrlo. Tenemos un error near brand. Correcto, me falta por acá esto. Ahora sí, lo corremos y listo. Vamos a refrescar y ya tenemos nuestra primera tabla. Vamos a ver los campos. Listo. Y ahora pues vamos a insertar un par de modelos de vehículos. Un script, ese se lo voy a dejar en la descripción del video. Entonces ya lo pegué por acá, lo voy a seleccionar y le vamos a dar run. Y listo. Ya tengo por acá los valores que se insertaron. Voy a refrescar mi tabla, mi base de datos. Voy a seleccionar tables y le voy a dar select top rows mid. Y listo, acá están ya mis elementos. Entonces, con esto estaríamos finalizando este pequeño tutorial. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, lo que hemos aprendido es cómo a través de Azure CLI podemos desplegar una base de datos y cómo este script, como el script que tendríamos acá, como este script, pues supongamos que ese es el script, ha sido reciclado para volver a desplegar otra base de datos con una pequeña modificación. Si lo vemos por acá y si se fijan en el primero, pues desplegamos una base de datos que nos permitía pues tener la información básica. Si nosotros queríamos agregarle elementos, solo teníamos que clicar en permitir la IP. En la segunda práctica que hicimos, le agregamos una regla. ¿Qué significa? Que esta fue una modificación extra para que cualquier persona que quisiera o que quiera acceder a este firewall, perdón, a este servidor, ya el firewall lo permite. Y con ello pues también van a tener el beneficio de poder practicar. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo les recomendaría que para que puedan aprender un poco más, utilicen esta base de datos, vengan al connection string y este connection string lo utilicen dentro de SQL Management Studio o dentro de su aplicación, ya sea esta Java o bien Python, JavaScript, etc. Así que muchas gracias por vernos en este video y nos vemos en el siguiente.